Esas 6 leyes para nosotros son fundamentales. No pedimos que se aprueben al 100%, sino que se negocien, pero que evidentemente tiene que haber esas 6 leyes. No estaremos en un gobierno que no tenga en consideración esas leyes. Es muy importante que en estos tiempos que estamos tan criticados los políticos, no sin razón en algunos casos, pues evidentemente que haya una mujer como ella que dé un paso al frente y diga yo quiero ser alcaldesa de la ciudad de Zaragoza. Eso es muy fuerte, eso es muy potente. Solo los ciudadanos inteligentes se tienen que dar cuenta. Además va a hacer una magnífica campaña, va a relacionarse con la gente, va a hablar con colectivos. No me cabe ninguna duda que el resultado de Rosa Santos será espléndido. Tenía una cierta deuda con la ciudad de Teruel yo propuse al peor candidato al peor alcalde que ha tenido Teruel y ahora propongo al mejor. Esa es la diferencia. Ricardo Cez ha sido alcalde 3 veces y yo creo que no hay comparación con el resto de los candidatos. Yo creo que si el ciudadano de Teruel se da cuenta y lo ve, yo creo que de todos los candidatos a alcalde, el único que puede ser alcalde es Ricardo Cez. Tal y como está la situación económica, es de hipócritas no asumir que de alguna manera los que no disponen de medios, evidentemente gratis, pero quien tiene medios algo tendrá que aportar en el tema de la sanidad, de la educación, etcétera, etcétera. Nada es gratis. El día 21 de junio se constituyen las Cortes y el día 22 de junio por la mañana el portavoz del PAR en las Cortes de Aragón presentará las 6 leyes que ahora no hemos podido debatir, para que quien tenga que pactar con el PAR se vaya aprendiendo el camino. Eso significa que hay que priorizar los presupuestos del Gobierno de Aragón y dirigirse fundamentalmente a la creación de empleo. Después vendrán otras cuestiones como el desarrollo del Estatuto de Autonomía, el tema de las relaciones bilaterales con Madrid, muchas cosas. Estamos hablando de autonomía, estamos hablando del territorio con infraestructuras, recursos, etcétera. Estamos hablando de sumar lo público y lo privado, lo estoy dando a entender, y estamos hablando del papel de Aragón en España. Nos interesa mucho cuál es el papel de Aragón en España y sobre todo estamos hablando de la crisis. Esas 5 ideas, desde mi punto de vista, son esenciales para entender el papel del PAR en Aragón y yo diría que en España.